Bueno, vamos a iniciar entonces. Tengan todos muy buenos días. Iniciamos esta mañana con la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, conocida como ley del IVA. Ayer ya tarde le subí la ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta. Pero, ¿qué es lo que ustedes conocen en relación a esta ley? Las cosas así más importantes, las cosas puntuales, las que logramos escuchar día a día. ¿Qué es lo que conocemos de la ley? Ajá, ¿no se escucha? Hola, hola, solo uno. No logro escuchar muy bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Participemos sin miedo. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Luis. Sí, va, excelente. Yo igual esta última participación la escuché clarito. Bien, les preguntaba qué conocemos en relación a la ley del IVA. Por decir algo, la tasa, cómo se presenta, qué documentos intervienen en el impuesto, quiénes son las personas que pagan el impuesto. O sea, las cosas que escuchamos día a día o no logramos escuchar nada o no nos acordamos. De la tasa es el 13%. Es el 13%. Comencemos así con lo más sencillito, ¿verdad? Muy bien, 13%. No tengamos miedo a participar, o sea, hay cosas muy sencillas que se dan a diario, que se van escuchando en el día a día. Entonces, ustedes son conocedores de esas cosas y bien las podemos decir, ¿verdad? Bien podemos participar, no tengan miedo. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más conocemos de este impuesto? Bueno, vamos a ir avanzando y a medida vayamos descubriendo las diapositivas o la presentación, vamos a ir haciendo consultas, vamos a ir preguntando. Primero vamos a definir qué es la ley del IVA. Bueno, esta es una de las situaciones que escuchamos en la calle, ¿verdad? En el día a día, ley del IVA. Realmente no se llama así. Se llama ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Algunos dicen impuesto al valor agregado, pero el nombre correcto de la ley es como aparece acá. Ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Vean que aquí hay dos elementos bien importantes. La ley se va a aplicar a los bienes muebles, a las cosas que podamos mover. Y también se va a aplicar a la prestación de servicios. No hay un bien de por medio, pero sí hay una operación, hay un servicio que se está realizando. Entonces la definición dice que es el impuesto al valor agregado que se aplicará a la producción, distribución, transferencia, comercialización, importación
e internación de determinados bienes. Cuando dice de determinados bienes se refiere a los bienes muebles y a la prestación, importación e internación de ciertos servicios. O sea, no todos los servicios van a estar grabados. Igual tampoco todos los bienes van a estar grabados, ¿verdad? La ley la vamos a aplicar, dice, a todas estas operaciones que tienen relación con bienes muebles, corporales, o sea, bienes muebles que de una u otra manera podemos manipular. Naturaleza del impuesto. El pago del impuesto recae mayoritariamente en el consumidor final, es decir, recae en ustedes y en mí, ¿verdad? En las personas que no somos contribuyentes del impuesto. Somos los verdaderos pagadores del IVA. Las empresas no pagan el IVA, las empresas simplemente son medios que el Ministerio de Hacienda ha utilizado para recaudar el impuesto. Pero no son los pagadores verdaderos del impuesto, es decir, que no nos podemos deducir con otra operación el impuesto, somos nosotros, los consumidores finales. Pero nosotros estamos cargando con ese peso. Compramos algo, va el valor de la compra más el impuesto y estamos pagando el valor total. Claro, en la factura que nos emiten no viene desglosado ese impuesto, únicamente nos dan un valor, pero dentro de ese valor está el impuesto. Cada vez que nos emiten una factura, bueno, la mayoría hemos tenido oportunidades de comprar algo y nos han dado una factura. Compramos un par de zapatos, compramos un jeans, por ejemplo, una gorra, un par de lentes para el sol, un celular, cualquier cosa que compremos, nos van a emitir una factura de consumidor final y en la factura únicamente viene el valor que hemos pagado. No nos desglosan el impuesto, pero el impuesto está dentro de ese valor. Ya está ahí incluido. Entonces, para poder determinar o para poder saber el valor de la compra y el valor del impuesto que estamos pagando, tenemos que tomar esa cantidad y dividirla entre 1.13. Y ahí me va a dar como resultado el valor de la compra sin IVA. Ese resultado lo multiplico por el punto 13 o 13% y me da el valor del IVA que estoy pagando por esa compra. Entonces, somos nosotros los verdaderos pagadores del IVA. O sea, los que no podemos, por decir algo, trasladarle a otra persona el impuesto. La empresa no, la empresa compra, cuando compra, a él le cobraron IVA, pero ese IVA que le cobraron, él se lo va a descontar de las ventas que haga. Cuando él venda y le cobre IVA a sus clientes, de ese IVA cobrado va a descontar el valor de lo comprado. ¿Quiénes son los responsables inscritos según la ley? Según la ley son las personas que tienen un activo superior a 2.285.71 y realizan operaciones habituales de compra-venta mayores en un año a 5.714.29. Estos son los obligados a estar inscritos en IVA. También hay de aquellas personas que no siendo obligadas, pero que necesariamente necesitan estar inscritos en IVA porque la condición de trabajo, la condición de negociación de sus productos se lo exigen. Por ejemplo, un profesional, en el caso de ustedes, cuando sean profesionales, imagínense, adquieren el título, por decirlo así, o la investidura de contador público certificado o administrador, y luego se especializan en otra área, por ejemplo, en el área de auditoría, y logran obtener un número que los acredita como auditores, y van a prestarle los servicios a una empresa, pero lo van a hacer de manera independiente. La empresa les va a exigir que cuando ustedes emitan el cobro, ¿verdad?, emitan un documento legal establecido, y para ello es necesario estar inscrito en IVA.
Entonces, aunque él no tenga o ustedes no tengan un activo por este valor que fácilmente se logra, ¿verdad? Una computadora y un escritorio ya casi le hacen este valor. Entonces, prácticamente no está obligado según la ley, pero sus necesidades de poder negociar lo obligan a inscribirse en IVA. Por ejemplo, un médico que le va a prestar los servicios a una empresa, para una clínica empresarial, ¿verdad? La empresa le puede exigir en un momento dado, si no lo va a contratar como personal permanente de su empresa, y le va a pagar digamos, los servicios prestados, le va a exigir que le emita un documento legal establecido, es decir, un comprobante de crédito fiscal. Y para obtener eso, este médico necesita inscribirse en IVA. Entonces, no necesariamente porque no cumpla los requisitos, sino porque la misma condición de poder desarrollar su actividad económica le obliga a estar inscrito en IVA. Así como estos que son obligados, de verdad, por la ley, y aquellos que son obligados por su propio medio, por su propia forma de prestar los servicios, también hay personas que la misma ley los hace exentos. Dice que son aquellos sujetos que, si bien podrían ser responsables inscritos, la misma ley los está eximiendo de la responsabilidad. ¿Verdad? En este caso hay personas, por ejemplo, los diplomáticos, ¿verdad? Que tienen, por decir algo, una inmunidad, se puede decir. La ley les está diciendo, ustedes no van a pagar el impuesto. Y así, ¿verdad? Hay otras instancias. Sin embargo, nuestro trabajo no se refiere a saber quiénes son los exentos, se refiere a que debemos manejar el impuesto y lo debemos cobrar siempre. ¿Quiénes son los que van a informar? Los exentos. Ellos le van a informar al comercio a través de un documento, a través de un carnet, a través de una carta. Van a decir, mire, yo estoy exento del impuesto, no me cobre el impuesto. Pero el problema es que el exento es él. La empresa que vende los productos no está exenta. La empresa siempre va a pagar el impuesto. Entonces, como se daban esas situaciones o esa dificultad, que el exento llegaba al comercio con un documento diciendo que él era el exento. Entonces, la empresa lo que hacía es venderle de manera exenta. Viene Hacienda y dice, no, hombre, estamos dejando ir un impuesto de una empresa que sí está responsable o tiene responsabilidad de poder presentar ese impuesto, porque existen personas exentas. Entonces, se estableció una forma de cómo trabajar los valores exentos y los valores que están grabados. Y eso se hizo a través o se hace a través de una proporcionalidad. Es decir, se proporcionan los valores exentos comparados a los valores grabados, tanto en compras como en ventas. Si, por decir algo, el porcentaje de las ventas exentas es el 1%, de las compras yo no puedo reclamar el IVA total. Voy a reclamar únicamente el 99%, porque hay un 1% que las ventas me están indicando que fueron exentas, y por lo tanto esa venta exenta tiene un porcentaje de compra, y esa compra tenía IVA. Entonces no puedo reclamar el IVA de esa compra, ¿verdad? Por decir algo, del inventario que compré. Cuando lo vendí, no puedo reclamar el IVA de la compra al momento de venderlo, porque cuando lo vendí sin impuesto. Entonces, por esa razón se crea la proporcionalidad, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, o incluso, bueno, eso se ve más que todo en el área contable. Pero igual vamos a ver si hacemos un ejercicio de proporcionalidad. Por eso es que en la clase anterior unimos dos temas para que nos quedara un poquito más de tiempo para trabajar este tema del IVA. Sin embargo,
pues se dio un pequeño problema en esta semana, ¿verdad? No problema, sino que una situación, digamos, de asueto para el día martes. Y mis compañeritos del día martes no recibieron esta clase porque hubo asueto. Entonces con ellos no he podido avanzar lo que voy a avanzar con ustedes. Sin embargo, se les invitó, ¿verdad? Ayer en la noche para que se unieran a esta clase los que pudieran. Y los que no, pues les voy a subir esta información siempre y el video que estoy grabando con ustedes. Entonces los exentos no nos interesa mucho, ¿verdad? Porque ellos solitos nos van a decir si están o no exentos. Nos interesa más la parte grabada, la parte con la que vamos a trabajar. El exento nos va a interesar únicamente cuando le hagamos una venta a una persona de ellos. Y para efecto de crear la declaración a través de la proporcionalidad. La ley presenta generadores, es decir, un hecho generador es aquel que me indica de qué manera estoy generando el impuesto. Entonces, en esta ley vamos a hablar de 4 hechos generadores. El primer hecho generador y el más común, que es el que conocemos día a día, es la transferencia de bienes muebles corporales, es decir, la compra-venta de bienes muebles, ¿verdad? La compra-venta de cualquier producto. Ese es el primer hecho generador. Desde el momento en que se da la compra-venta, se está generando el impuesto. Pero falta un paso, y el paso se llama causa del impuesto. Es el primer paso. El segundo paso es cuándo voy a causar ese impuesto. Ya sé que por la transferencia de bienes muebles, mi impuesto se va a generar. Pero ¿en qué momento voy a decir a partir de esta fecha? Eso lo vamos a ver un pasito más adelante, cuando emitamos la documentación legal establecida. Entonces dice acá que la ley del IVA regula 4 hechos generadores, que son presupuestos establecidos por esta ley. Cuando hablamos de presupuesto es la presunción que se da a raíz de estos hechos, ¿verdad? A raíz del hecho generador se presume que hay un impuesto que se va a causar. Por eso dice del presupuesto establecido por esta ley. Entonces tenemos que nuestro primer hecho generador es la transferencia. Dice que es la transferencia de dominio a título, es decir, que hay un valor de por medio, hay un pago, hay un cobro de bienes tangibles, transportables de un lugar a otro. Vendemos una casa, por ejemplo. La venta de una casa o la compra de una casa no generan IVA, generan otro impuesto, pero no IVA, porque el IVA es, dice, para aquellos productos que puedan ser transportables. Y una casa no la puedo transportar. Alguien me podría decir, pero ¿y las casas rodantes? ¿Verdad? Obviamente no nos referimos a ese tipo de casa, nos referimos a aquella que tiene sus cimientos en la tierra y que es un bien inmueble, es decir, un bien que no se puede mover. Las casas rodantes son vehículos, ¿verdad? Esos vehículos sí tienen impuesto de IVA. El segundo hecho generador, retiro de las empresas. Dígame. Los programas así como software entonces no están regulados por esta ley. ¿Ustedes qué creen? ¿Está o no regulado? Dice que son los bienes muebles que pueden ser transportados. Ajá, yo creería que no. Que no. Pero no sé si es así. Las empresas que hacen software o que venden software nos dan un producto intangible. Y dice acá que debe ser un producto tangible. Pero entonces la ley podría regular, no desde el punto de vista tangible, sino desde el punto de vista de la prestación de un servicio. La compra-venta de un software. Vamos a ver más adelante, vamos a ir leyendo la ley y vamos a ir viendo si eso es cierto, porque acá me está hablando de algo tangible, ¿verdad? La pregunta del compañero es bastante buena en mencionar, ¿y un software que no lo puedo tocar?
Entonces ya no cae dentro de este hecho generador, o sea, está fuera del hecho generador. Ya vamos a ir viendo si está dentro de la ley. Dentro del primer hecho generador no está el software. Pero ese es del primer hecho, pero dice la ley que menciona 4 hechos generadores. Entonces el primer hecho, acá solo tenemos las partes tangibles. Ya, está fuera el software de ahí. Vamos a ir viendo los 4, a ver si logramos meterlo en uno de esos o lo dejamos totalmente fuera. Pero en el primer hecho generador no cabe. Retiro de las empresas de bienes muebles corporales. Constituye el retiro o desafectación de bienes muebles corporales del activo realizable. ¿A qué nos referimos? Con destino al uso o consumo propio. Estamos retirando del activo realizable para autoconsumo. ¿A qué se refiere esto de activo realizable? Así lo dice la ley claramente. El activo realizable no es más que el inventario, lo que tenemos para la venta. La palabra realizable significa para la venta, para negociarlo. Entonces el activo realizable es aquel activo que tenemos disponible para vender. Pero dice de que si sacamos de la empresa ciertos productos y ese producto lleva un uso o consumo propio, es decir, el autoconsumo, ese también está regulado por la ley. Por ejemplo, el dueño de una zapatería decide tomar un par de zapatos para su uso, tiene que facturarlos. La ley me está diciendo acá en el segundo hecho generador que el autoconsumo o consumo propio está gravado por el impuesto. Aunque él sea el dueño, tiene que facturar a precio de lista, es decir, a precio de venta al consumidor, de precio de venta al público. Debe facturar esos par de zapatos que tomó del inventario. Debe quedar facturado. De consumidor final. 3 dice, importación e internación de bienes muebles y servicios. Al ingresar al país, deben pagar IVA. El segundo caso, la internación, es la introducción legal de mercancías originarias de los países signatarios del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Significa que la importación es traer productos y servicios de cualquier país del mundo. La internación es traer productos únicamente de Centroamérica. Si es de Centroamérica, es internación. Y hay un espacio en la declaración de IVA. No se escucha. Transferencia de algo que no podemos tocar, que no es un bien corporal. Por ejemplo, un fontanero, obviamente inscrito en IVA, que presta sus servicios, ¿verdad? Los productos los vamos a ver ahí el material que utilizó, pero no le estamos pagando por el material utilizado, le estamos pagando por el servicio prestado. Que va a incluir esos materiales en su servicio, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero ese servicio, es decir, la fuerza laboral de las personas, a eso se refiere esta prestación de servicio. Un electricista, por ejemplo, que está también inscrito en IVA, se le va a pagar los servicios de su profesión, es decir, la fuerza laboral de su profesión. Entonces aquella persona que elaboró el software prácticamente está vendiendo un servicio informático a través de un dispositivo, ¿verdad? El dispositivo puede ser un CD, puede ser en la nube, en línea, ¿verdad? O sea, puede utilizar medios tangibles y medios intangibles para la transportación de ese servicio, pero en sí le estamos pagando el servicio.
sea, la elaboración de un software, de algo que no podemos tocar ni ver. Entonces la ley lo puede perfectamente incluir en este cuarto hecho generador, que son los servicios. No sé si logramos identificar eso. Sí, ya lo entendí mejor. ¿Verdad? O sea, en el primero no cabía, porque ya decía que son bienes muebles tangibles. Pero aquí vamos a la parte intangible, que es el servicio. ¿Verdad? Y pueda que el programador utilice un medio tangible, pero ese medio es para transportarlo nada más, que puede ser el CD, y ese sí está grabado, el medio, pero no lo que contiene. El CD, ¿cuánto puede valer? 25 centavos. O un DVD o un Blu-ray, no sé. ¿Cuánto puede valer? $1. O sea, no es eso lo que se está vendiendo, se está vendiendo lo que contiene, ¿verdad? Y por eso es que se cobra el impuesto, por el servicio prestado. Momento en que se causa el impuesto. Los 4 anteriores son los hechos que dan pie al impuesto, son los hechos que me están dando la iniciación que se va a generar un impuesto. Todavía el impuesto no se ha dado. ¿En qué momento se va a generar el impuesto? En el momento en que se emita el comprobante legal. Desde el momento en que hacemos la factura o el comprobante de crédito fiscal, desde ese momento ya está causado el impuesto, ya tiene fecha. Y como ya tiene fecha, también la empresa o la institución tiene una fecha que cumplir para pagar el impuesto. Partiendo de esa fecha. Dice, la tasa del impuesto es del 13%, la base imponible es la cantidad que se cuantifique en cualquiera de los hechos generadores, en cualquiera de los 4 hechos generadores. Esa va a ser la cantidad imponible sobre la cual vamos a calcular el 13%. Entonces, desde el momento en que emitimos la factura, desde el momento en que emitimos el comprobante de crédito fiscal, desde ese momento ya se causó el impuesto, ya está causado. ¿Verdad? El hecho generador es previo. Ya vimos que son 4. Transferir bienes, traer bienes de otro país y la prestación de servicios. Los documentos que vamos a utilizar para esto son los que aparecen acá. Comprobante de crédito fiscal. Este documento es para compra-venta entre contribuyentes. Cada vez que un contribuyente emitir un comprobante de crédito fiscal. Si no es contribuyente, entonces somos personas naturales que no somos contribuyentes y nos van a dar factura de consumidor final. Y si el comerciante está iniciando operaciones o es una tienda, ¿verdad?, que no le va a dar factura a medio mundo, este podrá emitir una factura simplificada. Pero obviamente esta factura está también autorizada por el Ministerio de Hacienda. No es cualquier bloque de factura que compramos ahí en la calle. Se llama simplificada porque no reúne todos los requisitos que reúne una factura de consumidor final formal. La nota de remisión. Esta nos va a servir, como su nombre lo indica, remitir productos hacia un destino. Es decir, nos va a servir para transportar los productos previa elaboración del comprobante original que va a causar el impuesto, que puede ser el comprobante de crédito fiscal o la factura de consumidor final. Entonces, la nota de remisión nos va a servir únicamente para que el transportista tenga un documento legal que ampare la mercadería que lleva en su medio de transporte. Esta no dura más que 30 días. O esta no dura más que el último día del mes en la que se emitió. Si se emitió el primer día del mes, su duración serán 30 días. Si se emitió el 15 del mes, su duración será 15 días, únicamente para transportación. Al vencimiento de ella hay que emitir el respectivo comprobante de crédito fiscal o factura de consumidor final.
También vamos a tener las notas de crédito y las notas de débito. Una de ellas es para incrementar el valor en los comprobantes que ya no podemos anular, es decir, en los comprobantes de crédito fiscal. Y la otra va a servir para disminuir valores. La nota de crédito es para la disminución de valores en el crédito fiscal. Por ejemplo, una devolución. Ya no podemos eliminar el comprobante de crédito fiscal. Pero podemos hacer una nota de crédito. Y la nota de débito va a ser para incrementar los valores del crédito fiscal. Por ejemplo, este no pagó a tiempo y decía la factura que le acarrea un 3% adicional. Entonces ahí vamos a emitir una nota de débito por el incremento que tenga el crédito fiscal. Los libros a utilizar son 3 libros. Estos se consideran libros auxiliares, no son libros propios de la contabilidad, pero sí son libros que le sirven al comerciante y obviamente le sirven a la contabilidad y se consideran libros auxiliares, pero estos auxiliares son, aparte de ser auxiliares, son legales. En la contabilidad manejamos libros principales y libros auxiliares. De hecho, hay un tema en la Conta 1 o en la Conta General que así se llama: libros legales y libros auxiliares. Dentro de los auxiliares tenemos los libros de IVA. Vamos a tener un libro de compras. ¿Por qué no le pusimos a contribuyentes? Porque obviamente va a ser compras a contribuyentes. En las ventas sí es necesario diferenciar. Vamos a tener ventas a contribuyentes y ventas a consumidor final. Van a haber 2 libros, un libro para registrar las ventas de los contribuyentes y un libro para registrar las ventas a consumidor final. Estos temas ustedes los conocen, tal vez no a perfección, pero sí ya los conocen. Cuando llevaron la Conta General, esta clase que está general, ¿verdad?, que me va a servir hoy porque vamos a explicar la ley del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero ya con esto ustedes tendrían que ir recordando, ¿verdad? Aquellos que estuvieron conmigo en la Conta General dirán: sí, me recuerdo que nos presentó esa lámina, ¿verdad? Nos presentó algo similar. Y los que no, pues su profesor, ¿verdad?, o su catedrático en ese momento les tuvo que haber explicado algo similar. Este es un formato de comprobante de crédito fiscal. Estos van teniendo cambios, ¿verdad? Esta imagen no la modifiqué, pero todo lo que contiene es igual a las actuales. La única gran diferencia es que entre la palabra comprobante de crédito fiscal y el número, entre estos dos lleva una autorización, ¿verdad?, que es un código alfanumérico que el Ministerio de Hacienda emite para autorizar el uso de los correlativos, es decir, el uso de comprobantes legales. Entonces ahora le agregan acá esa autorización que tiene letras y tiene números, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda lo emite y es responsabilidad de la imprenta que va a elaborarle sus documentos que lo incluya acá antes de la numeración y después del nombre de comprobante de crédito fiscal. Ahí va a decir, por decir algo, DS, por poner un par de letras, DS 035, por ejemplo. Esa es la autorización que Hacienda dio para estos documentos. Entonces se le va a agregar acá, la imprenta está obligada a agregarlo. Igual, ¿verdad?, que en la parte, digamos, inferior, o algunas lo ponen acá en lateral, van los datos de la imprenta que elaboró los comprobantes. Por ejemplo, en este caso dice impresos salvadoreños. Aparece el NID de la imprenta, aparece el número de registro de contribuyente de IVA, aparece la dirección de la imprenta, su teléfono, si tuviera fax, su fax, si tuviera correo electrónico, todos los datos que la imprenta pueda poner. Eso debe ir en cada documento, ya sea comprobante de crédito fiscal o factura de consumidor final. Y luego acá pues los tantos que se hacen de cada documento. En este caso dice que lleva 3 tantos.
el original, el duplicado y un triplicado. Y aquí dice para qué sirve. El original dice que es del cliente. El duplicado es para el emisor. Y el triplicado dice por acá, bueno, no lo logro leer, pero uno de ellos le queda al cliente, uno le queda, digamos, a la institución para el registro de la contabilidad, para archivo propio de la empresa, ¿verdad? Esto es obligación que vaya en cada documento. También las indicaciones acá de lo que se está, bueno, de la operación que se está desarrollando, ¿verdad? Las sumas de los valores acá inscritos, el IVA de esos valores, un subtotal, y dice menos IVA retenido. En uno vamos a encontrar menos IVA retenido, en otro vamos a encontrar más IVA percibido. Y algunas imprentas, bueno, casi la mayoría, para no estar diferenciando entre uno y otro, agregan los dos. Menos IVA retenido más IVA percibido. Sin embargo, deben ir separados. En este caso, por ejemplo, este tipo de comprobante de crédito fiscal que dice menos IVA retenido es para un pequeño y mediano contribuyente, no para el grande. Si fuese para el grande, no diría IVA retenido, aquí diría más IVA percibido. Ese es exclusivo para el gran contribuyente. Todo lo demás es igual. Todas las características son exactamente idénticas, con la única diferencia es que acá, si es del gran contribuyente, dirá más IVA percibido, ¿verdad? Porque es una obligación del gran contribuyente. Pero si el comprobante lo va a utilizar el mediano o el pequeño contribuyente, ese debe ir tal cual como aparece acá. Ya, si hay ventas exentas y el total de la venta completa. Este otro comprobante es la factura, igual que el anterior, ¿verdad? Entre el nombre del comprobante y el número correlativo va la autorización que el Ministerio de Hacienda ha emitido. Como dije anteriormente, es un código alfanumérico. Lleva las generales de la empresa, igual que el anterior, el registro de contribuyente del emisor del documento, es decir, de la empresa que aquí aparece. En este caso dice la empresa SA. Estos datos están acá también de esta empresa, el número de registro, igual que en el anterior. Acá, miren, registro, número y el NIT de la empresa que está realizando la venta. Igual en la factura. Lo único que le falta acá, y yo no la he actualizado, ¿verdad? Porque esto es de clases anteriores, es colocar acá una autorización. Obviamente una autorización inventada, no voy a colocar una real, o podría, ¿verdad?, conseguir una real emitida por Hacienda. Pero para no meterme en problemas tendría que ser algo inventado. Es un código alfanumérico, puede ser ZM33-1, por decir algo, si esa fue la autorización, ¿verdad?, que dio el Ministerio de Hacienda. La factura casi tiene las mismas características, solo que acá no se desglosa el IVA. Si ustedes pueden ver, dice las sumas y las ventas exentas y el subtotal. ¿Por qué subtotaliza? Porque aquí abajo dice menos retención. Entonces se preguntarán, pero ¿y que no el contribuyente le tengo que emitir un comprobante de crédito fiscal? Si yo soy contribuyente y le vendo a otro contribuyente, voy a emitir comprobante de crédito fiscal. Entonces cualquiera me podría decir, pero si la factura es para el consumidor final no puede retenerle a la empresa que le vendió, y eso es cierto, estarían en toda la razón. Pero ¿y entonces por qué lo lleva aquí también la factura? ¿Por qué será esto? ¿Alguien sabe por qué tiene menos retención? Más adelante vamos a ver el tema de retención, siempre en esta misma clase.
Pero alguien sabe, alguien me podría adelantar por qué siendo factura de consumidor final, es decir, la factura que nos entregan a nosotros que no somos contribuyentes, esta también tiene menos retención. Y esta factura no es exclusivamente para el mediano o pequeño contribuyente, esta es para cualquier contribuyente, ya sea pequeño, mediano o grande. La característica o la forma va a ser similar, va a ser la misma para cualquier tipo de contribuyente, siempre va a tener menos retención. Pues sí, me van a decir, pero acá en el comprobante de crédito fiscal dijo de que iba a llevar menos IVA retenido solo para el pequeño y el mediano, y para el gran contribuyente iba a decir más IVA percibido. Es cierto, eso es cierto. Pero en la factura, esta no lleva percepción, esta dice, en toda la factura va a decir menos retención del 1% o IVA retenido. ¿Por qué será eso? Independientemente del tipo de contribuyente. ¿Por qué será eso? Allá en la conta 1, cuando di el tema, no nos fuimos a tanto detalle, ¿verdad? Nos fuimos más que todo a mostrar el documento, que lo conocieran, ¿verdad? Cómo era. Pero aquí sí nos estamos yendo a un detalle un poquito más grande porque estamos hablando de la ley. O sea, la materia en sí es legislación, o sea, no es contabilidad. Acá nos interesa ver detalles de la ley. En cambio, en conta no nos interesaba mucho esto. Sin embargo, ¿verdad? Es importante también que lo supieran, pero igual yo no les expliqué esta parte. Pero aquí sí. Tiene menos la retención porque las instituciones del Estado, es decir, los ministerios, las alcaldías y cualquier empresa del Estado, tiene la obligación de retenerle el 1% a cualquier comerciante, pequeño, mediano o grande. A las instituciones del Estado no se les vende con comprobante de crédito fiscal, a las instituciones del Estado se les vende con factura de consumidor final, pero ellos están facultados por la ley para retener el 1% de las compras que realizan. ¿A quiénes? A cualquier contribuyente. Entonces, como la factura fue creada para venderle al consumidor final y para venderle a las instituciones del Estado, y la ley faculta a las instituciones del Estado retener el 1%, ya que ellos solo compran, no venden, ellos no van a percibir, pero sí son agentes de retención. Entonces, por esas instituciones del gobierno es que se le agregó acá menos la retención a las facturas. Ahora lo vamos a desarrollar más adelante, pero ya tienen anticipado cuál es la razón de ser de este menos retención. Y esta es la factura simplificada. Vean que se parece a la facturita que uno compra esos bloquecitos en la calle. ¿Verdad? Igual. Pero esta factura está autorizada por el Ministerio de Hacienda. La imprenta que la emitió igual va a colocar acá sus generales, ¿verdad? Sus indicaciones. Va a decir factura simplificada. Tiene siempre el número de registro del contribuyente, tiene el NIT del contribuyente que la emite. Pero ¿qué tipo de negocios son estos? Son negocios que no están emitiendo facturas a diestra y siniestra por cada operación que realizan. Pueda que hagan una sola factura en todo el día. Y acá coloquen una descripción sencilla por los servicios prestados este día. O si alguna persona le dice, mire, tiene factura, ¿verdad? Porque me van a reponer esta plata. Imagínense aquí dice Claudia Salón. Evolución de su look. Estilista profesional. Y aparece acá el nombre, Claudia María Argueta Corea, creo que dice. Casi me están fallando los lentes, no es la vista, son los lentes los que fallan. Entonces,
Esta factura simplificada fue creada exclusivamente para las personas o, bueno, que son contribuyentes, pero que no emiten una gran cantidad de facturas en el día. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una sala de belleza. Usted va a hacerse un peinado, a cortarse el cabello y no pide factura, ni tampoco la sala de belleza le va a dar factura, al menos que usted se la solicite. Y si se la solicita, le van a dar una factura simplificada. Esto no implica de que la sala de belleza no tenga facturas de estas, ¿verdad? Si las quiere mandar a hacer y ya no quiere usar el formato simplificado, pues lo puede hacer, no hay ningún problema. Hacienda le está diciendo de que utilice una forma simplificada porque esta solo tiene original, ¿verdad? Y es del emisor, dice. Original emisor. Entonces la original le queda a quien la emitió. A lo sumo podrá tener una copia y es la copia la que le va a entregar al cliente, si acaso el cliente la pide. En cambio las otras, ¿verdad? Estas más formales, aparte de que son más grandecitas, tienen más información, más tinta utilizada por la imprenta, son más caras. Un poquito más caras, aunque lleve original y duplicados. Estas le obligan a que lleve un duplicado. En cambio, en esta solo dice original emisor. Significa de que Hacienda le está autorizando solo las originales. Si usted le quiere agregar una copia, ya corre por cuenta suya. Pero la ley dice solo original para que usted le entregue, para que usted elabore una de ellas por las operaciones que realizó en el día. Por ejemplo, una tiendita no le va a dar factura por cada compra que usted haga, es decir, por un pan dulce, ¿verdad? De una cora. Pero al final del día, la tiendita va a emitir para sí mismo, para registrar su IVA, una facturita por las ventas del día, con un solo total, y es para ellos. Esa es la explicación que aquí aparece también. Nota de remisión. Según el artículo 109 y 114, literal C del Código Tributario, si el comprobante de crédito fiscal no se emite al momento de efectuar la entrega real o simbólica de los bienes o de remitirse estos, los contribuyentes deberán emitir y entregar en esa oportunidad al adquirente una nota de remisión que ampara la circulación o tránsito de los bienes. Es decir, esta le sirve al transportista, esta le sirve al contribuyente que esté esperando la mercadería en su bodega por si le llegan a revisar, ¿verdad? Y esa mercadería, aquí está, yo la compré, ¿verdad? Que no me han emitido todavía el comprobante de crédito fiscal porque la voy a revisar para estar consciente de que lo que compré es lo que me llegó, ¿verdad? Por eso me han mandado esta nota de remisión. Después me van a entregar el comprobante de crédito fiscal. Estas son documentos, digamos, eventuales, documentos que no tienen mucha duración. Únicamente es previo a la elaboración del comprobante de crédito fiscal. Nota de crédito. Vean que las notas de remisión, nota de crédito y más adelante nota de débito tienen casi las mismas características que un comprobante de crédito fiscal o una factura. Dice aquí que las notas de crédito y débito están relacionadas única y exclusivamente con los comprobantes de crédito fiscal. Y en el artículo 110 del Código Tributario establece cuando con posterioridad, es decir, estas se emiten después de haber emitido un comprobante de crédito fiscal, el cual ya no puedo anular porque corresponde a un mes anterior. Cuando con posterioridad a la emisión de los comprobantes de crédito fiscal ocurran ajustes o diferencias en los precios, descuentos, intereses, devengados, bonificaciones y otras modificaciones en la operación, como por ejemplo la devolución, se producen, aquí lo dice también, devoluciones de dinero, bienes, depósitos
o se anulen o rescindan operaciones efectuadas. Cada vez que tengamos un ajuste que hacer, se va a emitir este comprobante. ¿Se acuerdan en las operaciones de contabilidad o de la materia de contabilidad? Ahí habían rebajas, habían devoluciones, habían descuentos, pero allá hacemos la operación contable. Acá estamos explicando qué documentos se debe entregar para hacer esa operación contable. Estamos hablando en sí el documento. Con respecto al laboratorio 3, muchos me preguntaron, ¿verdad?, que algunos de los ejercicios o de las preguntas que traían cálculo, me decían, mire, nunca vimos en la clase algo con cálculo, y es cierto, pero yo también les decía, y les sigo diciendo, no se queden con lo que yo les doy en la clase, vayan más allá. Y eso lo hice más que todo para probar esa situación, qué tanto usted va más allá de lo que recibe en clase. Entonces algunos me reclamaron, obviamente los que salieron un poquito mal, y además en contabilidad general usted vio esas operaciones, son operaciones que ya conoce, que de una u otra manera las conoció. Algunos por ahí me decían, mire, pero es que ya se me olvidaron. Pues sí, pero cuando vimos el tema, inmediatamente usted tuvo que ir a ver, ¿verdad?, y qué operaciones hacíamos, si se hacían operaciones o no. Ahora le voy a presentar en esta clase algún tipo de cálculo y me van a decir, ya ve, ese cálculo es el que tuvo que habernos enseñado antes. O sea, no es enseñar algo que usted ya conoce, únicamente es recordarle lo que ya conoce. Las competencias, y esa es la idea de dar las materias por competencias, la universidad y el Ministerio de Educación a eso le apuestan hoy en día, de que usted aprenda por competencia, es decir, que gane el aprendizaje a través de una competencia ganada. Usted aprendió a hacer perdón, se me lengua la traba. Usted aprendió a hacer cálculos en otra asignatura, esos cálculos que ya aprendió, ya ganó esa competencia, ya no tiene por qué olvidársele, porque es una competencia que la va a utilizar más adelante. En la Conta 1 aprendieron a hacer muchos cálculos, de los cuales acá yo solo estoy recordando la parte legal. Sin embargo, hoy vamos a tocar cálculos y por los reclamos, ¿verdad? Que, bueno, no son reclamos, son los comentarios que me hicieron acerca de ese laboratorio 3. He incluido en esta algunos cálculos, igual en la siguiente, ¿verdad? En las siguientes, además, se presta para poder hacer cálculos tanto la ley del IVA como la ley del impuesto sobre la renta, y luego cuando veamos el código de trabajo. Ahí se presta para hacer cálculos, entonces vamos a ir haciendo cálculos. Para que usted se vaya recordando y vaya que aprendiendo si ya se le olvidó, ¿verdad? O si nunca lo vio porque nunca lo tocaron en una clase, que dudo, ¿verdad? Porque en Conta 1 tanto el Igarana como la Ligbero le tuvo que haber explicado cómo desarrollar un cálculo, cómo hacer un cálculo de X operación, por ejemplo, si comprábamos, si vendíamos, si el IVA estaba incluido, si era masiva la operación, todo eso usted lo aprendió. Entonces, estos comprobantes nos sirven para ajustar los comprobantes originales de crédito fiscal, es decir, para las devoluciones, para las rebajas, para los intereses que le voy a cargar, etcétera. Para todo eso me va a servir comprobante de crédito y comprobante de débito. Aquí está el formato del comprobante de débito y aquí está la descripción para qué me sirve cada uno. Dice que se emitirán notas de débito por cualquier cantidad que aumente, tanto los valores como el impuesto documentado, es decir, el impuesto de los comprobantes que ya se emitieron y que no puedo anular porque fueron emitidos el mes anterior y ya la declaración ya está hecha. Entonces ya no puedo anular. Si el comprobante lo emití en el mismo mes y puedo todavía hacer la anulación, se hace. Pero imagínense que le digo al cliente que le emití el documento que se lo voy a anular y el cliente dice, híjole, ya lo anoté en mi libro de IVA.
mejor hágamelo a través de una nota de débito o una nota de crédito, ¿verdad? La modificación que vamos a desarrollar. Entonces se vuelve un poquito más difícil eliminar un comprobante cuando ya fue entregado. Sin embargo, pues se puede, pero se vuelve un poquito más difícil. Y por esa razón se crearon estos documentos, nota de crédito y nota de débito. Entonces dice, la nota de débito es para incrementar el valor de los documentos ya emitidos. En cambio, se emitirán notas de crédito cuando se produzcan disminuciones. Es decir, el cliente nos devuelve, tengo que hacerle una nota de crédito. Nosotros le cobramos más al cliente, tengo que hacerle una nota de débito. Y tengo que hacer referencia a qué comprobante de crédito fiscal estoy aumentando. Igual, si es disminución, a qué comprobante de crédito fiscal estoy disminuyendo y por qué razón. Eso se escribe aquí en la descripción. No sé si hay preguntas hasta ahora. ¿Algo que no le haya quedado claro? Todo esto tenemos que llevarlo a la práctica. De hecho, usted ya conoce la práctica de lo que es el IVA. Pero igual vamos a hacer acá también alguna práctica. Estas son las cuentas contables donde se alojan esos valores. IVA débito fiscal. Cuenta patrimonial del pasivo. Entonces el IVA débito corresponde a una cuenta de pasivo porque es el impuesto que le cobramos al cliente. Ese dinero no es de nosotros, no es de la empresa. Por lo tanto es un pasivo. Se lo debemos al Ministerio de Hacienda. Se acredita al hacer una venta. Se debita, cuando dice se acredita es que se abona. Se debita es que se carga. A fin del mes para calcular la posición mensual. Es decir, su saldo es acreedor o en cualquier caso cero. Antiguamente se utilizaban estos sinónimos. Ahora decimos se carga y se abona. Pero antes decía se debita la cuenta y usted tenía que saber qué era eso de debitar. Viene del debe, ¿verdad? Es un cargo. Se acredita, esto es en el haber. Se acredita o se abona la cuenta. Antes, cuando yo estudié el bachillerato, no nos decían se carga y se abona, nos decían se debita y se acredita la cuenta. Y si usted no se acordaba de esos conceptos, no sabía de qué le estaba hablando el maestro. Pero hoy en día lo hacemos más fácil, decimos cargos y abonos. Pero a eso se refiere. Entonces el IVA débito es una cuenta de pasivo que la vamos a abonar con cada venta que hagamos y la vamos a cargar al final del mes para establecer el pago del impuesto. El saldo de la cuenta es acreedor. Esto igual lo aprendió en la Conta 1, la naturaleza de las cuentas. Cuentas acreedoras y cuentas deudoras. Todas las acreedoras son cuentas de pasivo y de patrimonio. Todas las deudoras son cuentas de activo, costos y gastos. El IVA crédito fiscal, cuenta patrimonial de activo. Mire, este es de activo. Se debita o se carga, dice, al hacer una compra. Cada vez que compramos, cargamos la cuenta IVA crédito fiscal. Se acredita o se abona a fin de mes para calcular la posición mensual, es decir, para calcular el impuesto. El saldo es deudor, está en el activo. El IVA a pagar. Cuenta patrimonial del pasivo. Se abona a fin de mes cuando el IVA débito es mayor que el IVA crédito. Y se debita cuando se paga, es decir, se carga cuando se paga. Cargamos el IVA por pagar y abonamos el efectivo y equivalente. Esto es contable. Esta es la parte contable, cómo se manejan las cuentas en la contabilidad. El IVA saldo a favor o el IVA remanente, IVA de crédito fiscal remanente o IVA remanente de crédito fiscal, como le quiera llamar. Es una cuenta patrimonial del activo
se carga cuando el IVA crédito fiscal es mayor que el IVA débito fiscal. Aquí es el contrario de esta. El contrario de esta. El IVA por pagar es cuando el IVA débito es mayor que el IVA crédito. Y el IVA a favor es al revés, cuando el IVA crédito es mayor que el IVA débito. Ahí tenemos un saldo a favor. Y se llama remanente de crédito fiscal. Retenciones y percepciones. Estas son las operaciones que desarrollan los contribuyentes cuando hay una relación entre ellos. El Ministerio de Hacienda como ente rector en el aspecto fiscal creó la figura de gran contribuyente, mediano contribuyente y pequeño contribuyente. Cada uno tiene su función o su funcionalidad. De acuerdo a la clasificación anterior, designó, dice, a los grandes contribuyentes, le dio esta responsabilidad y los creó como agentes de retención y percepción. Al gran contribuyente tiene esta obligación de retener y percibir. En ambos casos, es dinero que va para el Ministerio de Hacienda. Esto dice por ministerio de ley, es decir, por mandato de ley. Así también estableció que los órganos del Estado, las dependencias del gobierno, las municipalidades y las instituciones oficiales autónomas serán agentes de retención, ¿verdad? Por eso es que la factura de consumidor final tiene menos IVA retenido, por esto. Entonces, las instituciones del Estado son únicamente agentes de retención, mientras que el gran contribuyente tiene doble obligación, es agente de retención y también es agente de percepción. Percibe cuando vende, retiene cuando compra. ¿A quiénes? Al mediano y al pequeño. Cuando las operaciones son entre dos grandes contribuyentes, ahí no se da esta operación. O sea, no existe retención ni percepción cuando un grande le vende a otro grande. Pero si el grande le vende o le compra a un mediano o a un pequeño, ahí sí se va a dar cualquiera de las dos operaciones. Si le compra, le retiene. Si le vende, le percibe. Y el Estado, cada vez que compre, se convierte en agente de retención. ¿A quiénes le va a comprar? A cualquiera de los tres. Ahí no hay distinción. Cualquiera de los tres que le vendan al Estado, el Estado le va a retener el 1%. Bueno, no habíamos hablado de la tasa, ¿verdad? Pero la tasa es el 1%. ¿Cuáles documentos son los que intervienen en la retención? El comprobante de crédito fiscal, obviamente. El comprobante de retención. La declaración de IVA de cada contribuyente. Tanto el que retuvo como al que le retuvieron. Ambos van a informar. El que retuvo va a informar porque ese dinero le pertenece a Hacienda. Al que le retuvieron va a informar porque se va a descontar del pago ese valor que ya adelantó al gran contribuyente. La declaración que está con este código F07, el informe mensual de retenciones y percepciones conocido como F930 o formulario 930. Condiciones que deben darse para la retención y percepción. Que sean bienes muebles corporales. Esta es una de las condiciones. Que dichos activos sean realizables y no para consumo. O sea, es decir, que se dé a través de la compra-venta. Pero si el dueño de la empresa tomó un par de zapatos, porque él tiene una zapatería, este no puede, aunque valga más de $100, no puede emitir un comprobante de retención, ni un comprobante de percepción. No existe para el autoconsumo. Que las operaciones se generen de gran contribuyentes con medianos y pequeños contribuyentes. Y que los montos sean de $100 en adelante. Estas son las condiciones para que se dé percepción y para que se dé retención.
El gran contribuyente, al no dar todo lo que tenía que entregar, administra por cuenta propia esa parte retenida para luego darlo en pago en la declaración de IVA al final del mes. Es decir, la retención que esta persona, que el gran contribuyente haga, la va a retener durante todo ese mes. Para el siguiente mes, pagársela al Ministerio de Hacienda. No es que le va a estar pagando por cada retención que se elabora. Pero eso es, ahí la va a tener guardadita y hasta que venza el mes tendrá 10 días hábiles del siguiente mes para poder hacer la declaración y ahí va a reportar los valores que retuvo y los valores que percibió. En este caso estamos hablando de retención, los valores retenidos. En el artículo 162 del Código Tributario nos dice: todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por la Administración Tributaria ostenten la categoría de grandes contribuyentes, ¿verdad? Ellos son los que van a retener. ¿Cuánto van a retener? El 1% sobre el precio de la compra. Si el gran contribuyente le está comprando al pequeño o al mediano, tiene la obligación de retener el 1%. También tiene la obligación de emitir el comprobante de retención para que el mediano o pequeño contribuyente con ese comprobante lo agregue al libro de compras, perdón, al libro de ventas y disminuya ese 1% del valor a pagar de ese libro de ventas, porque fue una venta la que hizo el pequeño o mediano contribuyente. El gran contribuyente lo que hizo fue una compra. Cuando dice aquí el precio de compra se refiere al gran contribuyente, porque él fue el que compró al pequeño y al mediano. El mediano vendió, por lo tanto necesita el comprobante de retención para agregarlo en el libro de ventas a contribuyentes como una disminución, es decir, lo colocará en negativo. Entonces es el 1%. Ya vamos a ver los cálculos cómo se desarrollan. ¿Qué es la percepción y quiénes son los agentes de percepción? Igual es el gran contribuyente. Igual va a percibir el 1%, pero eso lo va a hacer cuando venda. Cada vez que venda a un pequeño o a un mediano contribuyente productos, le va a percibir, es decir, le va a incrementar, aparte del 13%, le va a incrementar un 1% adicional, como que le estuviera cobrando el 14%. Entonces, el pequeño y el mediano, como está pagando más IVA, tiene derecho a reclamarse este 1% o a reclamar este 1% adicional que le están cobrando cuando le compren a este señor llamado gran contribuyente. Entonces, cuando el gran contribuyente vende, cobra 1% adicional y eso se llama percepción y está en el artículo 163 del Código Tributario. Acá hay algunos cálculos sencillos. Sencillos que usted ya conoce, solo vamos a refrescar. Algunos tal vez dirán mentiras, ni conocía de esa cosa. Yo sé que sí la conocía. Que tal vez se le ha olvidado, esa es otra cosa. Dice, si el gran contribuyente le compra a un pequeño o mediano contribuyente la cantidad de $12,000 más IVA, el cálculo a realizar es el siguiente. Valor de la compra, $12,000. IVA de la compra, 1.560. Subtotal. Esto es lo que aparece al final de cada factura, en este caso del comprobante de crédito fiscal. Subtotal, 13.560. Menos IVA retenido del 1%. ¿A qué le calcula el 1%? Al valor sin IVA, al valor de la compra sin IVA. Este IVA no tiene por qué formar parte de la retención. Si forma parte, es como cobrarle un impuesto a otro impuesto, ¿verdad? Y eso es imposible, eso no se hace. Eso se llama doble tributación. Entonces no puede haber doble tributación acá. Entonces se calcula el 1% sobre este valor. La mascarilla. Sobre ese valor, 120.
Entonces, al subtotal le vamos a quitar este valor. Y el gran contribuyente estaría pagándole al pequeño o al mediano 13.440. Le paga menos de lo que este señor le iba a cobrar en su comprobante de crédito fiscal. Le pagó menos. Como le pagó menos, estos $120 se los ha quedado el gran contribuyente, pero solo mientras dure el mes. Al siguiente mes tiene que trasladárselo al Ministerio de Hacienda. Y por ende, el mediano y gran contribuyente que le retuvieron, le disminuyeron $120, él tiene el derecho de recuperarlos en la declaración. En la declaración, al momento del pago, él va a decir, no, momento, señor Ministerio de Hacienda, no le puedo pagar estos 120 porque ya me los quitó su agente de retención. Entonces no se los puedo pagar, se los voy a descontar y ahí se los descuenta, ahí lo recupera. Por eso es que les decía al principio, las empresas no son los pagadores verdaderos del IVA. Ellos únicamente administran, únicamente hacen malabares con el IVA. Los verdaderos pagadores de IVA somos los consumidores finales. ¿Verdad? Porque este señor aquí se lo descontaron, le pagó menos el gran contribuyente, sí, pero cuando haga su declaración, él lo va a recuperar, el pequeño y el mediano. Y el gran contribuyente tendrá la obligación de pagarlo. El gran contribuyente se lo va a sumar a su declaración, la retención, y el pequeño y mediano la va a restar del valor a pagar. Este es en el caso de la retención y se da cuando el contribuyente le compre. Y vamos al revés. Si el gran contribuyente le vende a un pequeño o a un mediano contribuyente la cantidad de $12.000 más IVA, utilicé la misma para que vean el efecto que va a tener. La cantidad de $12.000 más IVA. El cálculo a realizar es el siguiente. Valor de la venta, 12.000, igual que acá, el valor de la compra, 12.000, pero aquí está vendiendo el gran contribuyente, 12.000. El IVA de la venta, 1.560, igual que acá, cuando vendió el pequeño al grande. Aquí le está vendiendo el grande al pequeño o al mediano. El subtotal es el mismo, porque estamos hablando del mismo valor, de los mismos 12.000 más IVA. Del subtotal, 13.560, pero miren que acá tengo un más IVA percibido por el gran contribuyente que está realizando la venta, $120, que es el 1% siempre sobre la venta, sobre el valor sin IVA. Pero esto se lo suma. Entonces el mediano o el pequeño le va a pagar por la compra 13.680. Mientras que cuando el grande compre, este pagará 13.440. Cuando el grande lo compre, pagará menos. Cuando el pequeño o mediano lo compre, el grande pagará más. Pero eso no implica que pagó más IVA, simplemente en ese momento pagó más estos 120, pero después lo va a recuperar. Y va a llegar otra vez a 13.560. Igual acá. Acá lo va a recuperar, está pagando menos, ¿verdad? Pero su venta va a ser esta, del mediano o pequeño. Igual la compra de este real es esta. Los 120 es una manipulación. Pero vean la diferencia. Cuando el gran contribuyente compra, le va a pagar al pequeño 13.440. Cuando el gran contribuyente venda la misma cantidad, le va a cobrar 13.680. O sea que aquí le cobró más y aquí le pagó menos el gran contribuyente. No sé si hay preguntas en cuanto al cálculo o está claro. Eso va a ser, ¿verdad? Si las compras o las ventas son mayores a $100. Sí, para ventas mayores a $100. Esos eran los requisitos que vimos anteriormente. Acá estamos hablando montos de $100 en adelante. A eso se refiere, es correcto. Alguien más iba a preguntar porque me pareció escuchar que dos voces ingresaron al mismo tiempo. Bueno, si está claro, vamos a ver ahora un caso donde hay una venta hacia el gobierno. O sea, el gobierno es el que está comprando. Si una institución del Estado
le compra a un pequeño, mediano o gran contribuyente, aquí no importa quién le compre, la cantidad de 13.560. He utilizado los mismos valores para que vean el efecto. 13.560 mediante factura de consumidor final. ¿Se acuerdan que ya al principio dijimos, la factura de consumidor final es para nosotros, las personas naturales que no somos contribuyentes, pero también para el Estado? El Estado compra y se le vende con factura de consumidor final. Valor de la compra con IVA, ya que en la factura no se desglosa, se pone el valor total con el IVA incluido. Valor de la compra con IVA, 13.560, menos IVA de la compra. ¿Cómo lo vamos a calcular? Los 13.560 entre 1.13, y ahí me da el valor sin IVA, que son los 12.000, por el 13%, 1.560. Entonces, al valor de la compra, el Estado le va a quitar el IVA haciendo esta operación y va a dejar el valor sin IVA. Sobre este valor sin IVA le va a retener el 1%, 120, y le va a pagar 13.440, es decir, de los 13.560, que era el valor de la factura total, le va a disminuir 120. Y esos 120 fueron calculados sobre el valor sin IVA. Entonces va a hacer esta operación, cualquier institución del Estado haría esta operación para poderle quitar el IVA, ya que el IVA no va desglosado. Entonces le quitamos el IVA, dejamos el valor sin IVA y sobre eso el 1% retenido. Y pagaría el Estado $120 menos. ¿Qué significa entonces? Que el pequeño y gran contribuyente, pequeño, mediano y gran contribuyente, tienen que recuperar estos $120 que el Estado ya les quitó y que estaban colocados acá como parte del IVA de la venta de parte de ellos para la institución del Estado. Tienen entonces este derecho de recuperación. ¿Se entiende? ¿Se entiende la operación? Igual les voy a subir, esto no se los he subido todavía, pero hoy se los voy a subir. Díganme. Se entiende, Lick, está claro. Vale. Excelente. Vale. Excelente. Este es un esquema resumen de cómo funciona todo el aparato del Estado llamado Ministerio de Hacienda. Acá están los agentes de retención por resolución, que son los organismos del Estado, las dependencias del gobierno, las municipalidades y las instituciones oficiales autónomas, es decir, los ministerios. Ahí aparecen. Acá tenemos al mediano contribuyente, al pequeño contribuyente y al gran contribuyente. Cada vez que el gran contribuyente le vende, al mediano le percibe. Y si le vende al pequeño, también le percibe. Cada vez que que el gran contribuyente le compre al mediano, le retiene. Y si le compra al pequeño, también le retiene. Esto con el ánimo de trasladarle al Ministerio de Hacienda esos valores. El mediano cobra lo retenido al Ministerio de Hacienda. También el pequeño le va a cobrar al Ministerio de Hacienda lo retenido a través de sus declaraciones. Los agentes de retención, es decir, los organismos del Estado, igual cuando le compren a este le van a retener y cuando le compren a este también le van a retener. Igual si lo hace con el gran contribuyente. ¿Verdad? Le va a hacer una retención. Esta figura ya no tendría que darse, el Estado reteniéndole a este, porque este igual lo va a recuperar, pero con el ánimo de poder adelantar el dinero, ¿verdad? Se hace. No debería porque los dos son agentes de retención, pero el gobierno siempre lo va a realizar. Entonces, estos agentes de retención que son partes del Estado, igual de las partes que retengan por las compras hechas a cualquier contribuyente, se lo van a notificar al Ministerio de Hacienda. Es decir, van a hacer una declaración
de retenciones y se la van a pasar al Ministerio de Hacienda con todos los valores retenidos. Aquí hay un pequeño ejercicio también. Ya tenemos tiempo suficiente. La Sociedad del Progreso, SADCB, con NIT 0614, 30 de septiembre del 98, 001-1, y con número de registro de contribuyente 32124-0, presenta los valores del mes de junio para preparar la declaración de IVA. Los valores de las ventas con factura de consumidor final durante el mes de junio es el siguiente. Aquí aparecen como que esto fuera parte del libro, como que cortamos un pedacito del libro y lo trajimos para acá. Del 10.003 al 10.156, esta es la cantidad de facturas emitidas. Son 153 facturas emitidas, haciendo un valor de 125.350. Estas facturas todas incluyen IVA, tienen el IVA dentro, el IVA está incluido. No se desglosa el IVA en el libro, ya vamos a ver cuáles son los libros de IVA, cuáles son los formatos, y se van a dar cuenta que tiene este formato donde colocamos por cada día cuántas facturas de consumidor final emitimos. Como no importa a quién se le emitimos, tampoco importa el desglose del IVA. O sea, se coloca el valor total. Los valores de las ventas con comprobante de crédito fiscal durante el mes de junio. La venta aparece acá, el IVA y el total. Aquí aparece desglosado. Entonces, si en este no aparece desglosado, yo tengo que sacarle de acá el valor del IVA para dejar el valor sin IVA y sumárselo a esta venta y tener la venta total. Eso era uno de los ejercicios, pero algunos dirán, pues sí, pero eso ni lo sabíamos. Pero sí, ya lo sabían. Que tal vez no se los dije yo, ahí está la diferencia. Entonces aquí agarramos los 125.000 de todas las facturas de consumidor final, las dividimos entre 1.13 y tenemos el valor de la venta sin IVA. Se lo sumamos a esta venta y tenemos el valor total de las ventas del mes. Le restamos las compras y tenemos la diferencia de valores por el 13%, el valor a pagar. Pero eso lo vamos haciendo de manera separada, no es directamente la venta y la compra, sino que nos vamos a los IVA débitos y a los IVA créditos. El IVA débito de las ventas de consumidor final se suman al IVA débito de las ventas de contribuyentes y se le resta el IVA crédito de las compras. Ahí sí nos da el valor a pagar. Entonces, con estos valores dice que vamos a determinar el valor a pagar del impuesto. Obviamente hay pago porque solo en las ventas a contribuyentes son 265.000, supera las compras. Y por allá dijimos que si el IVA débito es mayor que el IVA débito es mayor que el IVA crédito, solo acá se ve que es mayor. Si es mayor el IVA débito que el IVA crédito, hay un impuesto a pagar. Entonces vamos a ver cómo lo calculamos. Acá vamos a tener que ajustar un poquito la vista para poderlo ver, porque para poder abarcar todo, ¿verdad? Es un extracto de una declaración. Vamos a colocar el NIT del contribuyente, colocamos el número de registro del contribuyente, sus generales, es decir, la razón social del contribuyente o denominación. Dice aquí razón social o denominación, ya esto ya lo conocemos. Denominación es colocar el nombre de una empresa de manera arbitraria, ¿verdad? Y razón social es la que se forma con los nombres o apellidos o letras de los socios o accionistas. Bueno, de los socios más que todo, porque esto es para sociedades de personas. Entonces tenemos el progreso SADCB. La actividad económica, distribución de calzado escolar. Nombre comercial es como lo conocemos, pero en este caso no lo colocamos. Pudimos haber puesto calzado El Buen Cuero, por ejemplo. Las compras dice que son 185.456. Aquí
está 185.456. Ese es el valor de las compras internas grabadas. Por el otro lado tenemos las ventas, como que esta fuera una T contable. Dentro de los cargos tenemos las compras, dentro de los abonos tenemos las ventas. Así está la declaración cabal, así lo lleva. Acá tenemos ventas internas grabadas con comprobante de crédito fiscal, 265.125. Aquí está, 265.125. Ahora vamos a colocar los IVAs que generan las compras y las ventas. Los de las compras se llaman créditos y los de las ventas se llaman débitos. Entonces, el 13% de esta compra es 24.109.28. Está 24.109.28. Y los IVAs de las ventas son el IVA de las ventas de comprobante de crédito fiscal, 34.466.25. Está 34.466.25. Y la venta interna grabada con facturas es 110.000 sin IVA, más 14.000 que es el IVA débito por las ventas hechas con facturas. Si sumamos estas dos de acá, la venta más el IVA, me va a dar 125.350, que es el valor total de las ventas hechas al consumidor final. Entonces tenemos acá los débitos, sumamos los débitos y sumamos los créditos. Luego comparamos 48.887.05 menos 24.109. Como es menor el IVA crédito, es decir, es mayor el IVA débito, hay pago. Y el pago es la diferencia. El IVA débito menos el IVA crédito, total a pagar. En una de las preguntas no tenían que hacer cálculos, simplemente analizar. Decía en la emisión de bonos que se emitía una nueva serie de, bueno, la serie anterior de bonos vencía, por decir algo, la semana que viene. Y en esta semana se hacía una nueva emisión que se ponía a disposición de los inversionistas, porque la empresa no tenía plata y de la venta de esos bonos iba a pagar los bonos que estaban a punto de vencer. Y les decía que esos bonos que iban a vencer la siguiente semana tenían un recargo del 6% de intereses. Entonces la pregunta era, ¿por qué valor se iba a emitir la nueva, valga la redundancia, la nueva emisión de bonos? Ahí era un análisis, no tanto el cálculo. Y el análisis es que no se puede emitir bonos mientras no se haya vencido la anterior. Y la empresa estaba poniendo a disposición una semana antes esos bonos para poder recuperar plata y pagar la emisión vencida. Eso no se puede hacer. La ley prohíbe hacer eso. Entonces la respuesta ahí era que no se podía hacer la emisión de bonos. Algunos supongo que han de haber calculado, ¿verdad? Y el cálculo pegaba cabal. Unos a interés simple, otros a interés compuesto, ahí estaban los dos cálculos. Pero la respuesta era que no podemos emitir una nueva emisión de bonos mientras la anterior no se haya cancelado. Eso dice la ley. Entonces acá tenemos el pago de la declaración del impuesto, 24.777.77. Es la diferencia del IVA débito, es decir, del IVA cobrado a los clientes, menos el IVA pagado. Cuando el contribuyente compró, pagó un IVA. Ese IVA que pagó aquí lo está recuperando porque se lo está restando a los IVAs que le cobró a sus clientes. Entonces, todo este IVA cobrado a los clientes es del Ministerio de Hacienda. Pero como él hizo compras y en las compras tuvo que pagar IVA, se lo está descontando al Ministerio de Hacienda y le dice, no te voy a pagar los 48 porque yo ya pagué adelantado 24. Solo te voy a pagar la diferencia, que son 24.000. ¿Verdad? Esa es entonces la situación de cómo calcular la declaración. Y este es
por decirlo así, un extracto, un pedacito de lo que es la declaración, resumido obviamente, solo para que vean los datos a dónde se van a colocar. La siguiente evaluación que hagamos va a incluir cálculos de todo esto que estamos explicando. Va a incluir preguntas de conocimiento de la ley. Hay que leer un poquito entonces la ley de IVA. Va a incluir cálculos, ¿verdad? De hecho, esto se lo voy a subir para que ustedes vean acá estos cálculos que hemos realizado. ¿Verdad? Y el ejercicio. Bueno, les voy a mostrar, hasta aquí llega esta presentación, pero les quiero mostrar también los formatos de los libros de IVA que utilizan los contribuyentes para poder realizar el impuesto, para poder hacer su declaración de impuestos. Vamos a ver con la rapidez de mi máquina, a ver si me logro pasar rápido al otro formato. Cualquier consulta, estamos a la orden para poderlas, ¿cómo se llama?, contestar. Aquí tenemos el formato del libro de ventas o de operaciones de ventas a consumidor final. Si ven, aparece un espacio. Uy, qué barbaridad. Un espacio para colocar la fecha del día en que se está desarrollando la operación. Ya antes hemos colocado aquí el mes y el año, el nombre del contribuyente y el número de registro. Esto, si tenemos libros ya impresos y ya elaborados, esto ya lo debe tener ahí, ¿verdad? Te colocamos acá la fecha y decimos que en esa fecha se emitieron del número X al número Y. ¿Qué tipo de formas de documentos? ¿Fue un sistema de caja computarizado? ¿Habían ventas exentas en ese grupo? ¿O todas las ventas eran internas grabadas? ¿Habían exportaciones, es decir, vendimos fuera de nuestro país? Y colocamos acá el total de ventas diarias. Y si tuvimos ventas de terceros, es decir, teníamos producto en concesión de otra persona y vendimos, tenemos que colocar acá también esas ventas de terceros, ya que son ellos los que van a reportar este valor del impuesto. Entonces, este es el libro o la forma del libro de ventas a consumidor final. Vean que es bien simple. Acá no interesa a quién se le vendió. De hecho, esas facturas donde dice nombre de la institución o de la persona que está adquiriendo el producto, no le ponen nombre, al menos que quien esté comprando sea el gobierno. Ahí sí le van a poner el nombre de la institución de gobierno. Pero si es una persona común y corriente a la que le emitieron la factura, no le van a poner el nombre. Entonces colocamos acá del número tal al número tal. Inclusive esas ventas del gobierno, si se hizo en esa fecha, allí va en el bolsón de facturas. Para el caso del libro de contribuyentes, este es más complejo. Acá necesitamos colocar un número correlativo, la fecha de emisión, el correlativo preimpreso, es decir, el número de comprobante de crédito fiscal. Si llevamos un número de control de un formulario único, es decir, la máquina es la que me va emitiendo ese número, aunque el número coincida con el impreso, pero la máquina me lo va prenumerando, lo voy a colocar acá también, ¿verdad? Ese por cada uno, el nombre del cliente,
por cada uno. Si le hago 5 ventas a este mismo cliente en diferentes fechas, va a aparecer 5 veces ese cliente. El número de registro del cliente, es decir, el número de registro de contribuyente del cliente. Si fueron operaciones propias o operaciones a cuenta de terceros, es decir, si teníamos productos que no son de la empresa, sino que la empresa los tiene ahí en consignación, como por ejemplo los supermercados, tienen productos propios que han comprado a los proveedores, pero también tienen productos que son de los proveedores y únicamente están alquilando el espacio o vendiendo el espacio para tener esos productos. Luego van los IVAs, en este caso IVA percibido, el IVA retenido, ¿verdad? Que han hecho a otros contribuyentes en estos documentos. Cuando le vendieron, como estamos hablando del libro de ventas a contribuyentes, cuando le vendieron al pequeño, al mediano, y esas ventas eran propias, entonces vamos a colocar acá las ventas internas grabadas, el IVA débito de esa venta, más la percepción de esa venta, el 1% de lo percibido. Y como está en el mismo renglón, se refiere al mismo contribuyente. Y totalizamos, ¿verdad? Y el valor total. Este total no nos va a interesar mucho porque lo que nos interesa trasladar a las declaraciones son los valores de acá. No tanto el total horizontal, nos va a interesar el total vertical de cada columna, especialmente cuáles columnas. Esta columna, la columna de ventas internas grabadas, la columna del débito y la columna de el IVA percibido, en este caso que es de ventas como es libro de ventas a contribuyentes, si estamos hablando del gran contribuyente. Si este libro fuese del pequeño contribuyente o del mediano, vamos a colocar las ventas que le hicimos al gran contribuyente en la misma casilla. Acá, ventas internas, el IVA débito y el IVA que nos retuvo el gran contribuyente. Si el libro es del pequeño y mediano, estamos hablando del mismo formato del libro, no va a haber diferencia, ¿verdad? El mismo formato, la diferencia es cómo utilizar las columnas. Bueno, a ver qué diablos me metió aquí. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Estos libros son también de manera estándar. De manera estándar. Lo va a ocupar el pequeño, mediano y gran contribuyente, solo que cada uno lo va a utilizar de diferente manera. Las columnas de ventas propias y ventas a terceros, ambos lo van a utilizar de la misma forma, ya sea pequeño, mediano o gran contribuyente. Pero las columnas de IVA retenido y IVA percibido, estas van a ser diferentes. El gran contribuyente cuando venda, él percibe. El pequeño y mediano contribuyente cuando venda y le vende a un grande, el grande le va a retener, entonces va a colocar acá los valores. Entonces no nos interesa tanto el total aquí final que pagó ese o que se le cobró a ese contribuyente, no nos interesa tanto, aquí va a ir el total cobrado a ese contribuyente. Eso no nos va a interesar mucho, nos va a interesar más el total que den estas columnas internas grabadas por las ventas, el IVA débito y lo percibido si es gran contribuyente o lo retenido si es pequeño o mediano contribuyente. O sea, estos totales de acá es lo que nos van a interesar. Acá vamos a tener un resumen en este libro de las ventas que se hicieron en este libro de contribuyentes más las ventas que se hicieron a consumidor final para efecto de sacar el valor total que va a ser trasladado a la declaración. Aquí al final va a firmar el contador o el contribuyente de que los datos colocados en el libro son correctos. Este es el formato. Esto no se los he subido, les voy a subir también estos formatos para que ustedes los tengan, aunque allá en la Conta 1 se los tuvieron que haber pasado, ¿verdad? Pero igual yo se los voy a pasar también. Estos pueden tener modificaciones, no son digamos estáticos. Sí, en ese momento, en el periodo de tiempo que se están
utilizando son estándar para todos los contribuyentes, pero alguna modificación de ley que haga el Ministerio de Hacienda a través del legislativo, obviamente tenemos que considerarla también para los libros. Finalmente tenemos el libro de compras, ¿verdad? Igual vamos a colocar acá por cada contribuyente a quien le compremos, es decir, cada proveedor. Entonces vamos a colocar acá un número correlativo de las compras que hagamos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta las que lleguen. La fecha de emisión del comprobante que nos entregó el proveedor, número del documento, el número de registro de ese proveedor, el NIT o DUI de ese proveedor, el nombre del proveedor, si la compra que hicimos es exenta, si la compra es grabada, y si es grabada, si es interna o son importaciones. Por lo general, estas pocas veces las llenamos, o sea, al menos que tenga muchas importaciones e internaciones. Entonces se llena más la parte interna y el IVA crédito. Anticipo a cuenta, IVA retenido. Anticipo a cuenta, IVA recibido. Estos dos también van a ser llenos de manera independiente. Tanto el pequeño y mediano lo va a hacer de la misma manera, el grande lo va a hacer de una manera diferente, según lo que le haya sucedido a cada uno de ellos. Este anticipo a cuenta, IVA retenido, es cuando hacemos una compra al gran contribuyente y él nos retuvo, por decir algo, ¿verdad? O nos percibió. Entonces esas situaciones las vamos a utilizar en ambos libros, tanto en el de compras como en el de ventas. Si fue una venta la que le hicimos al gran contribuyente, lo vamos a hacer acá. Si es una compra que le hicimos al gran contribuyente y él nos afectó esa compra disminuyéndonos un valor, igual lo vamos a colocar acá. Aquí hacemos el total de la compra que hicimos, es decir, cómo nos quedó la factura al haber comprado. Y acá si hay compras de algún sujeto que está excluido, es decir, imagínense que le compramos a una persona que no está inscrita en IVA, por una u otra razón no está inscrita, es una persona excluida del impuesto, pero le hicimos una compra y esa compra es de un producto que lo vamos a vender, es para el inventario. Entonces tenemos que reflejar acá a quienes le compramos y que no estaba incluido en el impuesto. Entonces estos son los libros, los formatos de libro de IVA, tanto de compras, uno solo, y dos de ventas, uno a consumidor final y otro a contribuyentes. ¿Verdad? Eso es prácticamente lo que tenemos para esta mañana. Si hay consultas, pues con gusto la responderé. Estamos justo a las 11:03. La clase termina en 2 minutos. Agradezco su atención, ¿verdad? Las interrupciones pues no son problema para mí. Usted me puede interrumpir en cualquier momento de toda la clase. Dígame. ¿Verdad que en la siguiente evaluación dijo que va a venir preguntas y cálculos, verdad? Sí, similar al laboratorio 3, solo que hoy vamos con todo. Hoy vamos más fuertes. Bueno. La verdad es que como estudiantes ustedes deben ir un poco más allá de los temas que van viendo. Ven el tema y tienen que ver todas las implicaciones que ese tema tiene. Porque en una clase vean que las 2 horas rapidito se pasan. Yo siempre por lo general hago entre 20, en este caso 25 diapositivas que considero me voy a tardar las 2 horas en dar la clase. No hago más porque si hago más no las voy a lograr dar. O sea, no voy a lograr explicar todo eso. Al menos que lo haga así de pasadita, ¿verdad? En 15 minutos me he hecho las 25. Pero la idea no es eso, la idea es ir explicando cada una de las
láminas que voy presentando. Entonces siempre considero casi la misma cantidad, entre 25, 20 por ahí, para poderlas explicar todas. Para la próxima vamos a desarrollar probablemente algún ejercicio, ¿verdad? Voy a buscar un ejercicio bonito, se lo voy a subir ahí al aula virtual para que ustedes lo vayan desarrollando, y en la siguiente clase desarrollamos ese ejercicio. Obviamente yo les voy a ir preguntando, ¿verdad?, cómo lo hicieron, y lo vamos a ir haciendo acá en la clase. Lo que ustedes hicieron con lo que yo hice, es importante que todos participen, es importante que salga de la duda, que pregunte, por muy ingenua que crea la pregunta, para mí no lo va a hacer. Para mí todas las preguntas son importantes, y les aseguro que más del 50% que están escuchando la clase no saben la respuesta de lo que ha preguntado un estudiante, por muy ingenua que sea la pregunta. No conocen la respuesta, o si la conocen, dudan en responder. Por eso es importante que cualquier inquietud que tenga la consulte, porque tenemos que salir de la duda. Estamos en un aprendizaje, no nos podemos quedar con esa inquietud y vivir el resto de la vida profesional con esa inquietud, o llevarnos más tiempo en ir por decir algo, a buscar en internet, a buscar en libros, y el internet me va a presentar cosas de otros países. Si leo un libro, el libro me va a presentar cosas del país de donde fue escrito, y así sucesivamente. Entonces, por muy sencilla que usted considere que es su pregunta, hágala si tiene la duda. Para mí, como les digo, ninguna pregunta es ingenua, todas merecen respeto y merecen ser respondidas. Al menos que yo no pueda responderlas porque igual desconozco en ese momento del tema, lo más que le voy a decir es, en la siguiente clase o en la plataforma le escribo la respuesta, para no quedar mal también y dar cualquier cosa inventada, ¿verdad? Porque tampoco soy un genio y me lo sé todo, ¿verdad? Puede que sea una actualización, una modificación de la cual no me he enterado y usted ya la conoce. Y usted pregunte, entonces, y empiece a patinar. Bueno, si no hay preguntas, para no quitarles más tiempo, porque el tiempo va corriendo, ha sido todo de mi parte. Gracias por haber estado ahí presente, por haberme escuchado. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan feliz día. Muchas gracias, Lick. Feliz día. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias, Lick. Bueno. Adiós. Dios cuídese. Gracias igual. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, igual, feliz día.